Hoy quiero compartir con vosotros los resultados del último estudio que nos han publicado en la revista Nutrients sobre la ingesta de un multiingrediente ingerido en los minutos previos al entrenamiento, lo que es un pre-workout, y sus efectos sobre la realización de entrenamiento de fuerza y de resistencia. En este estudio entonces comparamos los efectos agudos de ingerir un multiingrediente comercializado por Crown Sport Nutrition, que incluye 16 gramos de hidrato de carbono, principalmente desde la isomaltulosa, que es un hidrato de carbono de asimilación lenta, y una pequeña cantidad de maltodextrina. Además, ofrece aminoácidos, 9 gramos, y 400 miligramos de cafeína, más 300 miligramos de yerba mate. Lo comparamos, como se ve en la transparencia, contra un suplemento contraste, que era la ingesta de solamente hidratos de carbono por medio de maltodextrina. Nosotros suministramos el suplemento entre 15 y 20 minutos antes de realizar entrenamiento de fuerza o entrenamiento de resistencia a baja intensidad. Las variables dependientes que utilizamos en este estudio fue la evaluación del rendimiento por medio de la cantidad total de kilogramos levantados durante los entrenamientos de fuerza, así como también la cantidad total de kilogramos levantados al cabo de un microciclo, y además fundamentalmente analizamos la oxidación de los sustratos, grasas e hidratos de carbono combustionados para ofrecer la energía durante un entrenamiento de resistencia de 30 minutos en ciclo ergómetro. Además, como variables secundarias y o explorativas, analizamos la disminución del rendimiento medida antes de 20 minutos de haber finalizado los entrenamientos de fuerza, tanto de forma voluntaria a través de test de lanzamiento del balón medicinal, test de salto vertical y un test de fuerza máxima isométrica. También evaluamos la contracción involuntaria de la musculatura del tren inferior y del tren superior por medio de utilización de mediciones de tensiomiografía. Además, como variables explorativas, evaluamos la voluntad para entrenar, así como también la percepción subjetiva de esfuerzo global evaluada antes de que pasen 15 minutos, máximo 20 minutos de haber finalizado cada una de las sesiones de entrenamiento, tanto de fuerza como de resistencia. El diseño del estudio fue un solo grupo que realizó dos condiciones. En una de las condiciones se ingería antes de entrenar tanto fuerza como resistencia la sustancia, el multinutriente, y en otra de las condiciones era ingerir solamente los hidratos de carbono. Es decir, que era un solo grupo que pasaba por dos condiciones, lo que es un diseño cruzado a doble ciego, porque ninguno de los participantes, ni siquiera los evaluadores, sabían cuál era la sustancia que se ingería como suplemento antes del entrenamiento. Los participantes eran voluntarios, que luego de firmar el consentimiento informado eran considerados elegibles para el estudio si cumplían con las variables de inclusión que están explicadas en el artículo. Trabajamos con personas de mayores de 45 años, 7 varones y 7 mujeres fueron las que completaron el estudio en su totalidad. Como vemos aquí, se realizó 3 entrenamientos de fuerza que están indicados en rojo, lunes, miércoles y viernes, mientras que los martes y jueves realizaban el entrenamiento de resistencia aeróbica a baja intensidad, que era pedalear 30 minutos a la intensidad previamente determinada en un test previo incremental en el cual se indicaba la intensidad en vatios en los cuales los sujetos alcanzaban lo que se llama la intensidad de Fat Max, es decir, el punto en donde se combustiona una mayor proporción de grasas con respecto a los hidratos de carbono durante un ejercicio continuo en el área de resistencia aeróbica, que estaría alrededor del primer umbral ventilatorio en este caso. El entrenamiento de fuerza, que se realizaba 3 veces por semana, consistía en 3 circuitos de 8 ejercicios en el área de la resistencia muscular, con 16 máximas repeticiones que eran indicadas individualmente por cada sujeto utilizando la percepción subjetiva de esfuerzo. Además, controlábamos la dieta durante todo el periodo de intervención, de manera tal que si había cambios sustanciales en la dieta, apartábamos a las personas o a los participantes del estudio. Los resultados del estudio los vamos a analizar iniciando por las dos variables principales que fueron objetivo de nuestro estudio, que eran
la cantidad de kilos levantados como indicador principal del rendimiento de fuerza y la combustión de sustratos, grasas y hidrato de carbono durante los dos entrenamientos de resistencia. Con respecto a los entrenamientos de fuerza, en la condición multinutriente, los participantes movieron más kilos, tanto en el entrenamiento 1, 2 y 3, con respecto a cuando estaban consumiendo el suplemento contraste o control, que era solamente hidratos de carbono. Hay diferencias significativas muy marcadas en cuanto a la cantidad de kilos que eran capaces de mover realizando un entrenamiento que era idéntico desde el punto de vista estructural. Cuando sumamos los tres entrenamientos, vemos que el volumen por semana, el volumen total de la semana, también fue significativamente más alto cuando los sujetos se entrenaban con la condición multinutriente. Es decir, que desde este punto de vista, tomar el suplemento capacitaría a los sujetos para mover más kilos siempre que se mantenga una misma estructura del entrenamiento. Con respecto a la combustión de grasas y hidratos de carbono, ejercitándose en un ciclo ergómetro durante 30 minutos a una intensidad relativamente constante, que era el punto donde más grasa se combustionaba, observamos que también, aunque en el entrenamiento 1 no hay diferencias significativas, en el entrenamiento 2 sí estas diferencias son significativas y a favor de combustionar más grasas cuando se consume el multinutriente, con respecto a consumir carbohidratos. Con respecto a la recuperación muscular, observamos que en el lanzamiento del Medicine Ball, de 5 kilos en los varones y 3 kilos en las mujeres, en el entrenamiento 2, luego del entrenamiento 2, en la columna gris aquí está indicando que hay una disminución menor del rendimiento cuando los sujetos consumen el multinutriente con respecto a cuando los sujetos consumen el carbohidrato, que siempre es la columna en blanca. No hubo diferencias significativas ni siquiera contra los valores basales con respecto a la capacidad de salto vertical, y sí hubo diferencias en el entrenamiento 3 con respecto a la cantidad de fuerza máxima isométrica aplicada, ya que en el entrenamiento 3 se observa cómo los sujetos que son evaluados cuando consumen el pre-workout prácticamente no muestran una diferencia con respecto a los valores basales, pero sí se observa que estos mismos sujetos marcan una diferencia importante en la disminución de fuerza cuando consumen el suplemento que ofrecía solamente hidratos de carbono. No encontramos diferencias significativas entre los grupos, ni siquiera con respecto a los valores basales en las evaluaciones de la contracción muscular involuntaria, es decir, evocada por un aparato de tensiomiografía, y tampoco encontramos diferencias significativas entre las dos condiciones con respecto a la voluntad de entrenar, el sentimiento de energía para entrenar, la concentración en la tarea, así como tampoco en la percepción global del esfuerzo medida luego de haber completado todas las sesiones de entrenamiento, tanto las de fuerza como las de resistencia. En conclusión, podemos decir que, comparado con la ingesta de solo hidratos de carbono, maltodextrina, el ingerir un suplemento pre-workout compuesto por diferentes ingredientes que provea en media 5,3 miligramos por kilogramo de peso corporal de cafeína, incluyendo tanto la cafeína como la cafeína que está en la yerba mate, además de 0,16 gramos por kilogramo de peso corporal de hidrato de carbono, principalmente de la isomaltulosa, que es de asimilación lenta, y 0,12 gramos por kilogramo de peso corporal de proteínas, digamos aminoácidos, que pueden observar la fórmula en el artículo. Parece que incrementa o favorece la realización de un volumen más alto de entrenamiento de fuerza, y además podría favorecer la combustión más predominante de grasas durante un ejercicio aeróbico a baja intensidad realizado alrededor del punto en donde se observa una mayor combustión de grasa, lo que se llama en la literatura internacional FatMax. Este estudio fue realizado en personas mayores de 45 años que están físicamente activas, es decir, que concurren, que tienen una adaptación al entrenamiento tanto de fuerza como a la realización de entrenamiento aeróbico, realizando una semana de entrenamiento que para los entrenadores la podíamos denominar un microciclo, el típico microciclo de la persona que es un practicante asiduo
del entrenamiento tanto de fuerza como de resistencia con el objetivo de estar bien, de mejorar la salud. Muchas gracias por su atención.